Muy bien, resuelto el caso. Entonces, el tema que me corresponde desarrollar es la valoración ecográfica de fusiones pleurales y lesiones de la pleura. Pero antes de enfocarme directamente al tema, quisiera mencionar que durante mucho tiempo la región torácica fue considerada como una región muy poco privilegiada para el uso del ultrasonido. Y cuando existían dudas diagnósticas con la radiografía, se recurría directamente al ATAC para disipar esas dudas. Esas limitaciones encontradas en el método se debían fundamentalmente a la presencia de aire dentro de los alveolos, ya que como todos sabemos, el aire es muy mal transmisor del sonido, lo que limita o anula la formación de imágenes. Por otro lado, la interposición ósea, como las costillas y el esternón, se suma a estas limitaciones. A pesar de eso, con el tiempo, con los avances tecnológicos y con una mirada más profunda, de mayor interés hacia la región torácica, se vieron que esas desventajas podrían convertirse en realidad en ventajas y a través de ellas lograr imágenes que puedan servir como traducciones normales de la región torácica. Y así se obtuvieron imágenes como la conocida como signo de Batman o signo del murciélago a través de cortes longitudinales sobre las costillas. Y tenemos así que las costillas representan las alas del murciélago, el espacio intercostal, lo que sería el cuerpo del mismo. A través del espacio intercostal podemos ver esta línea ecogénica con un espesor normal no mayor de 2 a 3 milímetros que corresponde a la pleura. Y posterior a ella, debido a la impedancia acústica, se forman artefactos de reverberación como líneas paralelas a la pleura, conocidas como líneas A. Igualmente, en el modo M se puede lograr imágenes obteniendo un signo conocido como la playa y el mar, donde el mar representa la pared torácica en quietud y la pleura, que tiene movimiento, está representado por esta imagen que corresponde a la playa o la arena. Otra imagen lograda es la presencia de artefactos en cola de cometa que se presentan en la pantalla desde la pleura hasta el final de la pantalla. No, son conocidas como líneas B y normalmente se presentan hasta no más de 3. Esas imágenes eh, mostradas anteriormente son consideradas como normales y la alteración de las mismas representan patologías. Las ventajas del método son conocidas por todos. Es un método sencillo, rápido, sin riesgos, libre de radiaciones. La portabilidad, es decir, que puede ser llevado el equipo hasta la cama del paciente, sobre todo en unidades de terapia intensiva. Y con la ventaja adicional de la imagen en tiempo real. La técnica del examen es una técnica sencilla, utilizando como ventanas acústicas los espacios intercostales, la región supraesternal, las regiones subcostales. Se comienza con transductores de 3.5 a 5 MHz para tener una visión de conjunto en la región y pasando posteriormente a sondas de mayor frecuencia ya dirigidas a una región determinada. Es muy importante mencionar que la ecografía no reemplaza a la radiografía, que es un método complementario. Las indicaciones de la ecografía pleural son múltiples,
pero fundamentalmente sirven para el diagnóstico de derrames pleurales, como guía de punción, para control de tubo de drenaje, en el diagnóstico de neumotórax, también como en los síndromes intersticiales. Durante la pandemia también el COVID tenía traducciones en la ecografía. Sin embargo, nosotros en nuestro hospital no llegamos a utilizar la ecografía para diagnóstico de COVID-19. Ahora sí, dicho todo esto, nos vamos a enfocar netamente en la valoración ecográfica de los derrames pleurales y las lesiones de la pleura. Los derrames pleurales son altamente sensibles al diagnóstico ultrasonográfico y reporta una sensibilidad y especificidad mayor a la radiografía en el diagnóstico de los derrames. Pueden detectarse cuando aún no son visibles por radiografía, necesitándose nada más que alrededor de 5 a 10 cc de líquido para ser visibles, y en la radiografía se necesita alrededor de 50 cc. El ultrasonido entonces permite, en primer lugar, detectar la presencia del derrame pleural, estimar el volumen y con el plus de caracterizar ese líquido. O sea, tiene un valor adicional, una ventaja adicional de poder caracterizar el líquido. Esto nos orienta hacia una etiología probable con la posibilidad de complicaciones. El derrame puede clasificarse según su etiología en trasudado y exudado. Sabemos que el trasudado se produce por alteración en la presión hidrostática u osmótica, y una de las causas principales es la insuficiencia cardíaca. El exudado, en cambio, se produce por aumento de la permeabilidad capilar, y entre las causas más frecuentes tenemos la neumonía, la tuberculosis, las neoplasias. Según su apariencia sonográfica, también pueden clasificarse en anecoico, cuando tiene un aspecto anecoico y homogéneo. Puede tener un patrón complejo, no septado, puede ser complejo septado y también puede ser ecogénico. Por su distribución, los derrames pueden ser libres y tabicados. Vamos a mostrar algunos ejemplos de derrames pleurales con patrón anecoico. Aquí vemos una importante cantidad de líquido en el hemitórax izquierdo, visualizado como una imagen anecoica homogénea. Aquí tenemos otra imagen como ejemplo. Aquí vemos una importante cantidad de derrame pleural en hemitórax derecho con patrón anecoico. El líquido complejo no septado se presenta como una imagen anecoica con múltiples ecos en su interior, que en general son ecos finos y móviles durante el examen. Aquí vemos una importante cantidad de líquido en el hemitórax derecho. Otro ejemplo de derrame pleural complejo no tabicado tenemos aquí con una importante cantidad de ecos puntiformes. Se veían en otros lugares áreas anecoicas y homogéneas. El patrón complejo septado, como lo dice su nombre, vemos la presencia de líquido con ecos en su interior y además presentan septos dentro del mismo. Este es el caso de un paciente con herida por arma blanca, donde en un corte por vía subcostal vemos en la región posterior esta cantidad de líquido con finos ecos en su interior, que en esta imagen del mismo paciente se puede visualizar mejor la presencia de ecos y también la presencia de algunos tabiques. Este es un ejemplo del patrón complejo, patrón ecogénico, donde vemos una importante cantidad de ecos internos
que prácticamente le confiere un aspecto ecogénico a todo el derrame. Y aquí tenemos otro ejemplo de patrón ecogénico donde vemos en el emitórax izquierdo, casi confundiéndose como con una imagen sólida. Los derrames tabicados se presentan en general como formaciones ovaladas o redondeadas de bordes bien definidos que pueden ser uni o multiloculados, anecoicos o con ecos internos y que se separan muy bien del parénquima vecino. Vamos a ver algunos ejemplos. Aquí tenemos en el hemitórax derecho, en vista por la cara anterior, en un paciente con una mala evolución, una imagen ovalada, anecoica de bordes irregulares que correspondió a un derrame tabicado. Aquí tenemos otra imagen donde también puede visualizarse un fino eco interno. Otra imagen de morfología oval, de bordes gruesos, de contenido heterogéneo. Otro ejemplo. Aquí vemos una imagen tabicada, ovalada, también acompañado de un escaso derrame pleural libre. En esta imagen podemos ver un derrame tabicado biloculado, donde en una de las loculaciones el patrón es anecoico y homogéneo, y en la siguiente, en la otra loculación podemos ver un patrón complejo con múltiples ecos internos, ecos gruesos y ecos finos en su interior. Aquí podemos ver un importante derrame pleural con múltiples tabiques, o sea, multiloculado, confiriéndole casi un aspecto en panal de abejas y con muchas de estas loculaciones presentando múltiples ecos puntiformes. El mismo paciente con la imagen visualizada de más cerca, donde podemos visualizar mejor los tabiques y la presencia de puntos ecogénicos en su interior. Y esta es una imagen típica de derrame pleural en panal de abejas, donde vemos loculaciones múltiples de tamaño variable, grandes, pequeños, muy pequeños, tabiques gruesos, tabiques finos. Otra imagen en panal de abejas, con tabiques gruesos, multiloculado. Otro ejemplo más, tabiques, loculaciones múltiples. Otro ejemplo, aquí este examen realizamos con un transductor sectorial, una imagen de una importante cantidad de derrame pleural con ecos internos, un derrame complejo, con múltiples tabiques gruesos y finos en su interior. Mismo paciente. Otro paciente con derrame. Esta imagen es un poco antigua, pero sirve para demostrar la importante cantidad de líquido con múltiples tabiques en su interior. Y aquí vemos otro ejemplo donde en parte se ve un derrame pleural libre, pero en parte comienzan a verse tabicaciones dentro del mismo derrame. Antes de pasar a eso, quisiera decir que la ecografía no siempre puede definir si un derrame pleural corresponde a un exudado o a un trasudado, pero sí hay signos que orientan a predecir si se trata de un exudado o un trasudado. Así, los trasudados siempre van a tener una imagen anecoica y homogénea, pero una imagen anecoica y homogénea no siempre va a corresponder a un trasudado. Sin embargo, la presencia de ecos internos, la presencia de tabiques, la concomitancia, el derrame, de engrosamiento pleural
o consolidaciones van a orientar siempre hacia un exudado. Esto vamos a mencionar nada más porque se considera como diagnóstico diferencial de, de los derrames. Los accesos se presentan también como formaciones anecoicas, redondeadas u ovaladas, con bordes gruesos e irregulares, con ecos en su interior, pero se mueven con la respiración y no hay una separación nítida entre el parénquima sano y la lesión. Este es un ejemplo entonces de acceso pulmonar, donde vemos una imagen anecoica, donde no hay una separación nítida entre el parénquima y la lesión, de bordes irregulares, de contenido heterogéneo, y que al examen sí vemos que se mueve con la respiración. Muy bien, habíamos dicho que la ecografía entonces aporta para la cuantificación de volumen. Y esto es todo un tema, y es un tema de discusión siempre en nuestro servicio de cuánto, porque hay muchos médicos que cuestionan cuando no hay una exacta coincidencia con el líquido reportado, con la cantidad de líquido reportado y la cantidad de líquido extraído. Bueno, existen dos métodos de medición, el método cualitativo y el cuantitativo. El método cualitativo es un método subjetivo y se reporta en los resultados como escasa cantidad, moderada cantidad o importante cantidad de líquido. En realidad es considerado el mejor método, pero la desventaja es que depende de la experiencia del operador. Y el método cuantitativo, que es el ideal, el método cuantitativo, que es el ideal, se reporta en ml o en centímetros cúbicos. Existen diferentes y muchos trabajos al respecto. Y este diagrama tomé de un artículo porque me pareció interesante para demostrar o mostrar las relaciones tenidas en cuenta o las mediciones tenidas en cuenta en los distintos trabajos. Aquí tenemos un derrame pleural, el pulmón colapsado y la pared torácica lateral. La mayoría de los trabajos realizados tienen en cuenta esta medición, o sea, la distancia pleura-pleura. Vamos a mencionar algunos de esos trabajos. Ebenberger y colaboradores fueron los que publicaron el primer trabajo prácticamente en cuanto a cuantificación de volumen pleural. Y se reportó en el año 94, se publicó en el año 94, y en este trabajo se mide la distancia C, o sea, de pleura a pleura, con la sonda en corte transversal en inspiración máxima en la línea axilar posterior. Y se compara posteriormente con lo obtenido por radiografía y también con el líquido drenado. Ellos utilizan una fórmula que no vamos a entrar a mirar ahora, y con eso construyen una tabla de cuantificación de derrames pleurales. Y de acuerdo al grosor encontrado, medido en mm, se considera una cierta cantidad de volumen. El problema es que el rango de volumen es bastante significativo. Sin embargo, esta tabla hemos utilizado durante mucho tiempo y en ocasiones también seguimos utilizando. Otro trabajo es el de Viñón y colaboradores, donde también miden esta distancia de pleura a pleura con la sonda en transversal, miden al final de la expiración y también al final de la inspiración, tanto en base como en apex, en la región dorsolateral, y consideran que 45 mm en el lado derecho y 50 mm en el lado izquierdo
dan como un aproximado de 800 cc de líquido. Roche y colaboradores toman la misma distancia, la miden en la base pulmonar, en la línea axilar posterior, al final de la aspiración, y consideran que una distancia de 5 centímetros equivale a aproximadamente 500 cc de líquido. Balik y colaboradores también miden esta distancia C con el paciente en posición supina, con 15 grados de elevación, en pacientes conectados a ventilación mecánica. La miden en la línea axilar posterior, en la base pulmonar, al final de la aspiración, con una sonda transversal. No utilizan una fórmula, utilizan una constante de 20 que se multiplica por la distancia C para obtener la cantidad de líquido en el derrame pleural. Este método es utilizado por muchos porque consideran un método sencillo. Sin embargo, no existe un método que sea exacto, que dé resultados exactos, ni tampoco que sea universalmente aceptado, porque existen demasiadas variables en la medición, como la posición del paciente, el momento respiratorio, la posición de la sonda, la forma de la caja torácica, el tipo de ventilación. Entonces, lo que se recomienda es que se tome un método con el que uno se sienta más familiarizado, que le resulte más cómodo y que utilice siempre las mismas variables. Y se recomienda, si es posible también, que el que haga los controles posteriores sea la misma persona que hizo, o sea, el mismo médico que hizo el primer examen. Porque finalmente la medición del volumen es que podamos decir que el volumen es lo suficientemente importante para ser drenado. Bueno, ¿qué hay del Doppler en cuanto a los derrames pleurales? El Doppler puede ayudarnos a diferenciar pequeños derrames de engrosamientos pleurales. Y se observa señal color entre la pleura parietal y la pleura visceral, que está correlacionado con los movimientos respiratorios. El signo color está reportado con una sensibilidad del 89.2% y una especificidad de 100% para el diagnóstico de pequeños derrames. Bueno, pasando ya a las lesiones de la pleura, podemos hablar de los engrosamientos pleurales que en general acompañan a procesos inflamatorios y o neoplásicos. Y podemos ver traducidos como bandas hipoecoicas o bandas ecogénicas gruesas, a veces irregulares. Como ejemplo, voy a presentar dos casos de pacientes con diagnóstico de pleuritis tuberculosa. En este caso, vemos un significativo engrosamiento de la pleura diafragmática que se observa como una banda hipoecoica irregular y también podemos ver un significativo engrosamiento de la pleura parietal. Otro caso también de pleuresía tuberculosa, donde podemos ver sobre todo en la pleura diafragmática un importante engrosamiento hipoecoico e irregular heterogéneo con bandas hiperecogénicas. Y este es un caso de un paciente con una sepsis de origen respiratoria, donde vemos un engrosamiento hipoecoico de la pleura parietal, vemos líquido pleural de tipo complejo no septado. Y este es un caso interesante de una paciente de 20 años cuya madre estuvo internada por mucho tiempo en el servicio de neumología. Fue dada de alta
y la hija estuvo de acompañante durante todo ese tiempo. 15 días posterior al alta, la hija comienza a presentar fiebre vespertina, por lo que decide consultar nuevamente al servicio de neumología. Le hacen una placa de tórax, se observa un velamiento y nace una duda si eso corresponde a derrame pleural, todo lo que se observa, o también hay un engrosamiento de la pleura. Le hacemos una ecografía donde observamos este importante engrosamiento de la pleura, donde vemos como una gruesa banda hipoecoica, y una imagen ecogénica de tipo pseudonodular. Se le hace una biopsia de esto y el diagnóstico fue un granuloma tuberculoso. Los tumores pleurales son poco frecuentes y los más frecuentes son los tumores metastásicos. Esa metástasis proviene con mayor frecuencia del pulmón, pero también puede provenir de mamas, páncreas, ovarios. El asiento más frecuente de estos tumores metastásicos es a nivel de la pleura diafragmática. Y en general se presentan como formaciones vegetantes adheridas a la pleura. Nuestro primer caso que visualizamos es en una paciente con diagnóstico de tumor pulmonar. El tumor pulmonar que fue visto por tomografía computada, paciente con importante cantidad de derrame pleural, y en la ecografía vemos estas imágenes vegetantes adheridas a nivel de la pleura diafragmática. Otro caso, esta es una paciente con diagnóstico de SEA de mamas que hacía derrames a repetición. En la ecografía podemos ver también a nivel de la pleura diafragmática engrosada imágenes de tipo nodular, imágenes hipoecoicas de tipo nodular. También esta paciente tiene el antecedente de tiene el antecedente de carcinoma mamario con derrames pleurales a repetición y vemos engrosamiento pleural y a nivel de la pleura diafragmática estas formaciones de aspecto vegetal. La verdad es que en la mayoría de nuestros casos, las pacientes tenían cáncer de mama. Otro caso. Y este último caso, visto recientemente, vemos una formación vegetante también a nivel de la pleura diafragmática, una formación ecogénica, que al Doppler presentaba vascularización. Entonces, en conclusión, podemos decir que la ecografía es un método muy sensible para el diagnóstico de derrames pleurales, que nos permite detectar en primer lugar la presencia, nos permite estimar el volumen de ese líquido pleural, nos permite caracterizar el líquido, lo cual para mí es muy importante porque es lo que orienta a los médicos tratantes hacia hacia el tratamiento, valga la redundancia, hacia el método que deberían realizar. Es superior al ATAC en el diagnóstico de tabiques, no reemplaza la radiografía. Y bueno, teniendo conocimiento preciso de los alcances y limitaciones del método, la ecografía puede aportar muchísimo a la hora de decidir una conducta terapéutica. Eso es todo, muchísimas gracias. Espero haber aportado algo en cuanto a las imágenes en el tórax, sobre todo en el diagnóstico de derrames pleurales, y aclarar un poquito también la cuantificación del derrame pleural, que suele ser un método de controversia, de debate, y sobre todo en nuestro servicio, donde muchos médicos que solicitan el estudio cuestionan esa falta de relacionamiento, de correlación exacta
entre lo reportado y lo extraído. Muchas gracias.